Hearthling Tales. Episodio 1. El Valle de Glófen. El guardián de las cosas silenciosas. Cuando la noche alcanzó el valle, Glófen ya estaba en silencio. El valle de Glófen no cayó en la oscuridad de golpe. Primero se suavizó. Los colores se desvanecieron lentamente, como si el día se hubiera cansado y deseara descansar. A lo largo del arroyo, las linternas despertaron una a una, no con brillo, sino con una luz paciente, una luz que no buscaba atención, solo existir. La niebla flotaba baja entre las piedras, posándose donde antes habían pasado pasos y extendiéndose hacia los lugares donde ya no lo hacían. Decían que el valle siempre había sido así. Incluso antes de que las tierras recibieran nombres, se decía que Glófen sabía cómo guardar silencio, y dentro de ese silencio había un hombre. Su nombre era Eldran, aunque pocos recordaban la última vez que lo habían llamado así. La mayoría lo conocía solo como el guardián de las cosas silenciosas. Nadie sabía cuándo apareció por primera vez en el valle. Algunos creían que había llegado desde las colinas bajas más allá del río. Otros pensaban que siempre había estado allí, esperando en silencio a que el mundo se volviera lo suficientemente lento como para notarlo. Eldran llevaba muy poco consigo. Algunos incluso decían que nunca lo habían visto llegar con nada en absoluto. Y sin embargo, pequeños objetos parecían reunirse a su alrededor. Un botón perdido bajo un escalón de madera podía aparecer más tarde en el alféizar de una ventana cercana al lugar donde él había estado sentado. Un fragmento de un mapa antiguo, arrugado, descolorido y ya inútil, podía encontrarse suavemente presionado entre las páginas de un libro que nadie usaba. Eldran no reunía estas cosas como un coleccionista. No había posesión ni orden. Simplemente permanecían cerca de él por un tiempo, como si ellas también hubieran elegido el silencio. Caminaba despacio por el valle. No por la edad ni por el cansancio, simplemente nunca había tenido necesidad de apresurarse. Quienes pasaban junto a él no lo notaban al principio. Más tarde recordarían el sonido de sus pasos, suaves contra la piedra, medidos en armonía con la noche. No permanecía mucho tiempo en un mismo lugar, y sin embargo, ciertos rincones de Glófen parecían recordarlo. El molino abandonado junto al agua, la habitación cerrada sobre una antigua posada, el banco bajo una linterna que temblaba un poco más que las demás. Dondequiera que se detenía, el aire se volvía más tranquilo, como si algo inconcluso finalmente hubiera sido autorizado a descansar. Eldran hablaba pocas veces, y cuando lo hacía, sus palabras eran breves. Palabras que no insistían en quedarse. Aún así, incluso en silencio, su presencia se sentía, no con fuerza ni con prisa, solo lo suficiente para suavizar los bordes de la noche. Algunos decían que protegía las cosas olvidadas, otros creían que simplemente notaba aquello que el mundo ya no veía. Eldran nunca lo explicaba. Y el valle, Glófen, satisfecho en su silenciosa sabiduría,
Nunca preguntaba. Mientras la luz de las linternas se reflejaba sobre el arroyo, mientras la niebla descendía aún más a lo largo del sendero, el valle de Glaufen descansaba una vez más. Y en algún lugar dentro de él, junto al agua o bajo un techo que nadie reclamaba ya, el guardián de las cosas silenciosas estaba allí, no esperando, no marchándose, simplemente siendo. Episodio 2. Lo que el valle recuerda. El valle de Glaufen recordaba, pero recordar aquí no era como recordar en otros lugares. Los recuerdos del valle no eran claros, no tenían nombres ni rostros, permanecían más bien como una sensación. Un calor que llegaba por un momento y luego se retiraba en silencio. Eldran lo sabía. Mientras caminaba por el valle, sentía que algunos lugares eran más pesados que otros, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Un poco más. Cuando se detenía junto a una piedra, aún podía sentirse la presencia de alguien, que una vez se sentó allí. ¿Quiénes fueron? Se desconocía. Lo que dijeron, lo que pensaron, también era desconocido. Y aún así, el hecho de haber estado allí había dejado una marca suave en la piedra. Eldran no tocaba esos rastros, no los llamaba, ni los despertaba, simplemente pasaba junto a ellos, sin prisa. La mayoría de las veces, eso era suficiente. Algunos recuerdos, en cambio, se reunían alrededor de las linternas. Bajo las luces junto al arroyo, los momentos olvidados ardían con mayor suavidad. No se volvían más brillantes, más bien parecían disolverse dentro de la luz. El inicio de una risa, una frase inconclusa, un camino al que nunca se regresó. Nada de eso volvía, pero su peso se hacía más liviano. Eldran lo notaba, porque en esos instantes el valle parecía tomar una respiración más profunda. Quienes atravesaban Glaufen no siempre entendían por qué. Después de caminar un tiempo, sentían que algo que habían cargado durante mucho tiempo ya no pesaba igual. No sabían qué había cambiado. A menudo, ni siquiera notaban a Eldran, y aún así, al marcharse, Glaufen los enviaba un poco más livianos que cuando habían llegado. Eldran no guardaba recuerdos. No los colocaba en ningún sitio, ni les daba nombres. Los recuerdos nunca se pierden del todo, solo que, a veces, son demasiado ruidosos. La tarea de Eldran no era silenciarlos, sino suavizarlos. Era posible una forma de recordar, sin dolor. Glaufen lo sabía, Eldran también. Mientras la noche se hacía más profunda, el valle regresaba a su propio ritmo. La niebla descendía aún más. Las linternas continuaban ardiendo, con una luz constante, y los recuerdos, como debía ser, se esparcían suavemente por el valle. Eldran caminó un poco más, y luego encontró descanso en algún lugar. Porque algunas cosas, para ser recordadas, no requieren movimiento, solo silencio. Episodio 3. Recuerdos silenciosos. No todos los recuerdos del valle de Glaufen se revelaban. Algunos llegaban sin imagen, sin sonido, sin palabra. Simplemente estaban allí.
no como un vacío, sino más bien como una presencia, plena, aunque indefinida. Quienes atravesaban el valle a veces sentían algo en su interior, sin una razón clara, y luego no lograban comprender qué era. No era olvido, era una cercanía que no podía recordarse. Eldran percibía este tipo de recuerdos. Se reunían en los lugares más silenciosos del valle. No bajo las linternas, no cerca del sonido del agua, sino en las curvas del camino, donde nadie miraba. Cuando reposaban allí, el propio tiempo parecía retirarse. En esos momentos, Eldran no ralentizaba su paso. Simplemente dejaba que sus pasos, ya suaves, continuaran como estaban, porque esos recuerdos no deseaban ser llamados. A veces un viajero se detenía en Glófen, envuelto en una sensación ligera en su interior. No tristeza, no alegría, solo la calma de saber que algo existía. El viajero no se lo llevaba consigo, no le daba un nombre, y Eldran no acompañaba ese momento. Los recuerdos silenciosos no buscaban testigos. Su fuerza residía en permanecer inadvertidos. Quienes vivían en el valle no podían explicar por qué ciertas noches se sentían más profundas. En esas noches, el viento se movía con mayor suavidad y la niebla descendía más temprano. Nadie diría que algo había cambiado, y sin embargo, todos sentían que algo estaba en su lugar. Eldran conocía esas noches, porque los recuerdos silenciosos se revelaban con mayor claridad entonces. Estos recuerdos no eran un llamado del pasado ni una señal del futuro. Eran simplemente cosas no olvidadas, pero que no necesitaban ser recordadas. Eldran no los guardaba, no los llevaba consigo. Solo se aseguraba de que no fueran perturbados, porque algunas cosas existen de la forma más verdadera, cuando permanecen en silencio. A medida que la noche se hacía más profunda, Glófen regresaba una vez más a su propio ritmo. Las linternas ardían con la misma luz, los senderos se extendían, como siempre lo habían hecho, y aún así, dentro del valle, permanecían huellas, cuyos nombres nadie conocía. Eldran siguió caminando sabiendo esto. Los recuerdos silenciosos no lo seguían, no lo necesitaban. Glófen sabía cómo guardarlos, dentro de su propio silencio. Episodio 4. Recuerdos que pertenecen a otros. En el valle de Glófen, algunos sentimientos no pertenecían a quien los llevaba. Quienes atravesaban el valle a veces se detenían, tocados por una añoranza cuyo origen no conocían, o sentían una ternura dirigida a nadie a quien pudieran nombrar. Estos sentimientos aparecían por un momento, y luego se desvanecían con suavidad. Nadie los reclamaba como propios, porque estos sentimientos no deseaban tanto ser recordados como ser compartidos. Eldran lo comprendía. Mientras caminaba por el valle, percibía que algunos pasos eran más pesados que otros, como si una persona cargara más que su propio peso. En esos momentos, Eldran no intervenía, porque estos recuerdos no necesitaban pertenecer a un solo ser. Pertenecían al propio valle. A veces, un niño sentía una profunda cercanía con alguien a quien nunca había conocido. A veces, un viajero encontraba paz,
como si regresara a un hogar que no lograba reconocer. El origen de estos sentimientos nunca se cuestionaba. Eldran tampoco preguntaba, porque en Glófen algunas emociones sanaban, sin que nadie supiera a quién pertenecían. Quienes vivían en el valle descubrían que, después de esos instantes, se sentían menos solos. No podían explicar por qué, y aún así percibían que en algún lugar habían tocado las huellas de otras vidas. Eldran lo sabía, porque los recuerdos que pertenecen a otros a menudo reconfortan a una persona, más de lo que su propia historia jamás podría. Cuando cayó la noche, las linternas volvieron a arder con su luz constante. La niebla se movía lentamente a lo largo del arroyo, y dentro del valle, ciertos sentimientos permanecían sin nombre. Eldran continuó caminando, porque estos recuerdos no existían para ser cargados, sino para ser compartidos. Carthling Tales, Episodio 5. Elegir no recordar. En el valle de Glófen, algunas personas no olvidaban nada. Simplemente elegían no seguir cargándolo. No era una pérdida, tampoco era, en verdad, una rendición. Era más bien como dejar algo suavemente en el suelo, algo que se había sostenido durante mucho tiempo. Eldran reconocía esos momentos. Mientras caminaba por el valle, sentía que ciertas pisadas de pronto se volvían más livianas, como si un peso invisible se hubiera aflojado en silencio. Eldran no acompañaba esos instantes. No se detenía, ni los apresuraba, porque esa elección pertenecía únicamente a quien la hacía. A veces un viajero notaba que un pensamiento, que antes dolía por dentro, ya no causaba dolor. No sabían exactamente qué había cambiado, solo que respirar junto a ese pensamiento se había vuelto más fácil. Eldran lo sabía, porque elegir no recordar no era lo mismo que olvidar. Quienes vivían en el valle no podían explicar por qué esas noches se sentían más tranquilas. El viento se movía con mayor suavidad, la niebla descendía con más delicadeza. Nadie decía que algo hubiera terminado, y aún así todos sentían que algo había encontrado su lugar. Mientras la noche se hacía más profunda, las linternas continuaban ardiendo con la misma luz. Glófen se replegaba una vez más, en su quietud, y dentro del valle algunos recuerdos ahora existían, en el estado de ya no ser cargados. Eldran continuó caminando, porque algunas cosas, cuando son dejadas en el suelo, alcanzan su lugar más verdadero.